Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10 del 1 al 11. Y en la medida en que lo encuentres se van parando. Primera de Samuel capítulo 10 del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Está hablando de Saúl. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, cuando te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos orar. Padre, gracias porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido por segunda vez estar en este techo, debajo de este lugar donde tú, Señor, santificas al pueblo, donde tú bendices y donde tú eres glorificado por los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Tenemos delante de ti tu palabra, tu orden, tu menú para cada uno de nosotros. Santifica la palabra y santifica el oído. Santifica el corazón para recibirla y que haya fruto en nuestras vidas. Así te lo pido todo en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Así sea. Amén. Tomen asiento, hermanos. El tema es despreciando privilegios. Privilegios es derechos, el favor de Dios, concesión o regalo. Eso es privilegios. De parte de Dios es su gracia y su misericordia. Este tema se pone de relieve en el hecho de que se llama así, despreciando privilegios. Rockville se constituye para nosotros en un privilegio, en un regalo de parte de Dios. Es Dios que nos hace el favor, nos concede el privilegio de no estar en Hyattsville, sino en Rockville, en este lugar. Es un privilegio. Cuando Dios llamó a José, dentro de sus 11 hermanos,
Para darle privilegios, esto hay que entenderlo. Para darle privilegios tuvo que pasar por el programa de privilegios. A los 17 años hasta los 30 estuvo dentro del programa de privilegios y no era para recibir nada, sino para recibir entrenamiento. Fue vendido como esclavo y usted ya conoce la historia y tentado, podemos decir, en todas las semejanzas del hombre. Cuando Lázaro tuvo 4 días de muerto y hería, porque así lo dice San Juan 11 del 39 al 40, fue el máximo o fue el clímax para Marta, que ella pudiera ver la gloria de Dios al resucitar su hermano Lázaro. Entonces, los privilegios de Dios tienen su connotación para usted y para mí. Estamos aquí en Robbville y es un privilegio para nosotros. Y hemos tenido que pasar por el programa de privilegios trabajando bastante rápido. Algunos llegaron tarde y ya siéntese porque ya no alcanza a ir a la otra clase. Entonces, este es el tema, hermanos, privilegios de Dios. Hay gente privilegiada, hay muchos de ellos. Gente que tiene la capacidad de emprender grandes cosas. En San Antonio hubo un boxeador, y no soy amigo del boxeo, pero leo todas estas cosas. Tuvo el privilegio de llegar a ser campeón mundial. Torito, como que se llamaba, o ese era el mote, el apodo. Torito, cuando yo estuve en el seminario. ¿Qué pasó con Torito? Violó la ley. Cuando uno viola la ley, entonces vienen los problemas. Se emborrachó, perdió la moral y violó a una mujer en New Jersey. Le dieron por lo menos 25 años de cárcel. Note usted, tenía capacidades, privilegios de ser un buen pugilista, las perdió. Hay gente que tiene la capacidad de campeonar, de ser campeonar en un deporte, y como yo fui, yo entiendo estas cosas, y ustedes algunos también. Pero no se disciplinan y jamás llegan a ninguna parte. En mi gimnasio llegó gente grandotes. Este es el programa, haga pierna. No, pierna, qué pierna ni qué nada. No sirvieron. Tenían capacidades, pero no se disciplinaban. Hay países con recursos naturales para enriquecer su propia nación y están desperdiciando sus recursos, por ejemplo Venezuela, mandando el petróleo para Cuba, para Nicaragua, etcétera, etcétera, y están desperdiciando los recursos. Hay hombres dentro de las iglesias que tuvieron la capacidad de ser pastores y no pudieron por algún impedimento familiar que no lo voy a discutir. Tenemos la historia de Saúl, un hombre que fue privilegiado por Dios. 1 Samuel 9, físicamente, rápidamente lo vemos. 1 Samuel 9:2 dice así: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Cuánto les gusta ser hermosas o hermosos? Todos los defiendo inmediatamente. Este era hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, de aquí para arriba, o sea que la cabeza de los demás de abajo hasta aquí, y ahí seguía Saúl, hermoso. Pondrán ustedes las mujeres imaginarse la capacidad de guapesa que había en Saúl, lo describe la Biblia, un hombre privilegiado por el Señor, ungido por Dios, no por cualquier persona, sino ungido por Dios. Vaya a 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Privilegios, hermoso. ¿Qué estatura tendría? 7 pies, 2 pulgadas. ¿Qué peso le ponemos? 200 libras, 220, 180. Como le guste a usted, flaco, medio flaco, cuajado, gordo. Pero era un hombre tremendo. Heraldo. Fue ungido como heraldo, o sea, el primer rey de Israel. El primerizo. De ahí para atrás no había reyes. De ahí en adelante siguieron los reyes. Fue el primer rey de Israel. Dios lo llamó para ser príncipe y gobernador. Volvemos al capítulo 9,
versículos 16 y 17, dice así: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te dije, este gobernará a mi pueblo. Lo llamó para ser príncipe y gobernador. Ahora se debate republicanos y demócratas. ¿Cuál de ellos va a ser el príncipe de Estados Unidos para que llegue a la Casa Blanca? Y ojalá que alguien llegue a la Casa Blanca con este libro, que se llama La Palabra de Dios. Y aprovecho la cuña: vote por un hombre que respeta este libro, porque respeta el código de Dios. Pero es un privilegio ser el príncipe del pueblo israelita, y eso fue lo que Dios hizo. Lo privilegió o le dio las bendiciones de ser el benefactor del pueblo de Dios contra los filisteos, y esto es historia que usted la conoce, porque la guerra prácticamente entre Israel fue contra los filisteos. Dios le dio ese privilegio de ser ungido, heraldo, príncipe, gobernador y benefactor del pueblo israelita. Note lo que en esta historia hay: fue comisionado para cosas muy grandes, no la mediocridad. En Dios no hay mediocridad. Usted dirá que ser pastor de una iglesia de 25 es inferior a un pastor de 100,000 miembros. Usted pensará que John Guichó, porque tiene una iglesia de 700,000 miembros y cada reunión son de 35,000 a 50,000 personas, es más que una iglesia como esta. Dese cuenta, Dios es el que pesa los privilegios y las bendiciones. Entonces, hermanos, lo comisionó para cosas muy altas, y es cosa muy alta que Dios nos comisione para ser maestros de la escuela dominical, para ser líderes de las pandereteras chicas. Ustedes tienen una corona, una bendición, un privilegio de Dios, hermana Sandra, que usted está, y ahora la oía tremenda, hermano. Usted le sacó el óxido a ese pandero, y yo dije: ¿quién está tocando el pandero? No, era la hermana Sandra. Privilegio que tiene la hermana todavía. Tiene la unción, hermana. Aunque ya se ha retirado, aunque Sandra se retiró, hay una unción, un privilegio. Hermanos, mire, estuvo con los 3 hombres de Betel, 1 Samuel 10:3. Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Estos 3 hombres de Betel, si usted recuerda la palabra Betel, nos remonta al libro de Génesis, a un paraje donde el hombre que pasó la noche allí dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, Betel. Entonces la tradición da la impresión de que Betel era el lugar de adoración, porque en la época de los jueces cada cual hizo lo que quiso, y lo que menos hicieron fue la voluntad de Dios, y cada uno se apartó a los Baales. Pero Betel siguió siendo el centro para la gente devota, los verdaderos adoradores. Entonces estos 3 hombres de Betel eran hombres importantísimos ante los ojos de Dios. Lo que están haciendo aquí era que iban a adorar a Dios, dependían del culto de Dios. Más adelante, hermanos, estuvo entre la compañía de siervos de Dios. 1 Samuel 10:5, dice así: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Les cuenta lo importante que hacen estas señoritas, señoras y niñas aquí ante el altar de Dios? Pandero. Ahora, este término de profetizando, profetas, es que no era prácticamente prediciendo el futuro, porque el contexto y el texto demuestra que era adoración a Dios. Nombra los instrumentos, profetizar es adorar a Dios. Así que iba a estar a ese nivel, y más todavía fue comisionado para recibir al Espíritu Santo, el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Fue comisionado para todas estas bendiciones. Salte al versículo 10.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Pregunta, ¿quiénes son tus compañeros? ¿A qué compañía perteneces? Dios lo puso a que se reunía con una compañía de gente ungida, de gente que adora a Dios. Estamos en medio de una sociedad pecadora, adulterina y que rechaza la Biblia. Y esa es la pregunta. ¿Quiénes son tus compañeros en el trabajo, en la escuela? Tus amigas, tus amigos, el boyfriend, girlfriend. ¿Quiénes son? ¿Son de Dios o son de otro lote? ¿Te das cuenta? Dios lo puso a una relación muy especial. Pero Saúl desprecia los privilegios de Dios. 1 Samuel 13, 12 en adelante. Me dije, o sea, se dijo. Ya no espero que Dios le dijera, me dije. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Me dije. Dese cuenta cuando nuestro espíritu se eleva por encima de la humildad. Nunca deje que su espíritu como cristiano se eleve por encima de la humildad. Sea humilde como es la fe, sea fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque usted viene a caer inmediatamente. Me dije, o sea, quiso ser sacerdote y hacer sacrificios, locamente. O sea, despreció los privilegios de Dios al rechazar las órdenes de Dios. Es igual cosa como cuando usted rechaza las órdenes de Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Locura. Cuando usted rechaza las órdenes de Dios es una locura. Se vuelve loco. Está fuera de sí. Y tome la referencia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 17. Él se dijo, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Ya estoy macho. Ya tengo 17 años, ya tengo 18 años. Ya me voy para California, me voy para Boston. No más Hyattsville, no más Juito, no más papá, no más mamá. Ya me digo, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Se cuenta? Y entonces el hijo pródigo hizo eso. Pero cuando estaba comiendo comida de marranos, volviendo en sí, o sea, reaccionando de su locura de haber dejado la ética de un ciudadano recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasó con Saúl al despreciar los privilegios? Siguió la lógica del pueblo israelita, porque Dios le dio órdenes de ejecutar juicios contra una nación perversa, pecadora, que no tenía el punto de volver atrás, y lo que le esperaba era castigo. Y ese fue Amalek. Dios dijo, haga esto, juicio, destruya esto y esto y esto y esto, y no perdone nada. Y entonces aquí tenemos lo que hizo este Saúl. Vemos en Primera de Samuel 15:9. Es un sumario de cosas y dice así. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, pasó por alto la palabra del Señor, o sea, rechazó las grandes bendiciones que Dios le había dado. Y cuando uno rechaza las órdenes de Dios, ya no hay más bendición. Dios se aparta de nosotros. Dios nos abandona. A eso me dije. O yo tomo mis decisiones. Nunca tome decisiones sin consultar con Dios y espere, como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Saúl despreció
los privilegios de Dios. Siguió la lógica del pueblo, nunca siga la lógica del mundo. Nunca siga estudiantes de escuelas públicas. No siga la lógica de la escuela pública en cuestiones morales, acerca de su virginidad, acerca de su pureza, acerca de su manera de vestir. Vístase como hija de Dios, vístase como hijo de Dios y no siga la lógica del mundo. Eso es rebelión contra Dios. Consérvese puro. No solamente los estudiantes, sino los adultos. Hay muchas cosas que suceden en el mundo de los adultos. Los temas de los viernes, pecados secretos, por ejemplo. Muchas personas que se conocen por encima superficialmente y lucen bueno, pero por dentro hay pecados secretos y pecados que no han confesado. Así le pasó a este Saúl. Hermanos, rechazó a Dios, en otras palabras. ¿Cuáles fueron las consecuencias por rechazar los privilegios de Dios? Perdió la comunión con el Espíritu Santo. Vaya al capítulo 16, versículo 14. Dice así: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando usted rechaza los privilegios o las bendiciones de Dios o la palabra de Dios, entonces usted pierde la relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? You are not going to be empty. Usted no va a estar vacía o vacío. Un espíritu viene y llena a la persona. Que eso es para los viejos. No, hay muchachos endemoniados. Hay muchachas de escuela endemoniadas. Su mente está trabada completamente. Ya no piensan en las cosas del reino de los cielos, sino en el mundo. Modas, vestidos, pintura, zapatos altos, desnudo. ¿Cuántas muchachas se vienen desnudando? Cortes de cabello como masculino, etcétera, etcétera. Horrible cosa. Horrenda cosa. Perdió la comunión con el Espíritu Santo. No pierda la comunión con el Espíritu Santo. Lea la Biblia. Every day. Por la mañana, por la tarde, y cuanto más pueda, mejor. Si tiene iPod, ponga la Biblia. Si no puede poner la Biblia, escribe los versículos y los pone en su cuaderno. Acá está en el cuaderno: yo y mi casa serviremos a Jehová, todo lo puede en Cristo. Use las cosas del reino de Dios para que el Espíritu Santo siga guiando su vida. Mató a los sacerdotes, ya estaba endiablado. Cuando una persona tiene un demonio, ya está endiablado y sigue las órdenes del diablo. Miren los sacerdotes, 1 Samuel 22, 18. Dice así: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían éfod de lino. Mató a los sacerdotes. No termina allí. Cuando usted empieza con el diablo, termina con el diablo. Consultó los demonios. Esta es historia que usted conoce, el versículo, capítulo 28, versículo 7. Ya Dios se había apartado de él, ya no tenía ninguna manera de conectarse con Dios, aunque tenía el conocimiento. El conocimiento no basta, es la fidelidad al Señor. Usted puede conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no le basta. Es el espíritu de la Biblia que lo aplica en su vida y eso es lo que le basta. Entonces Dios se apartó de él y en 1 Samuel 28, 7 dice así: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una hechicera o una bruja, una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, o sea, una hechicera. Se cuenta el descenso, ya no es ascenso. La vida del cristiano es hacia arriba al entendido, es hacia la luz, pero corte con Dios e inmediatamente down, 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 down. And the bottom is what? Hell. You see? Lo último de estar bajando y bajando es el infierno. Aquí, este hombre, lo último es
You know what I mean? Se quita la vida. 1 Samuel 31:4. Dice así. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Este fue el fin de rechazar los privilegios de Dios. Zacarías capítulo 4:10 dice, habla del día de las pequeñeces. Puede ser que las pequeñeces son los privilegios que Dios le concede. Usted espera cosas garrafales y grandes, a veces son pequeñeces que Dios le prueba a usted como un privilegio. Las pequeñeces de Dios, hermanos, son como lo dice la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Los caminos de Dios son más altos que los cielos, los de nosotros son exiguos, escasos, limitados. Así que las pequeñeces de Dios son privilegios que Dios le concede. Hermanos, extensión de iglesia a los hogares es un privilegio que Dios nos concede. ¿Cuánto nos hemos gozado? La vez pasada en mi casa nos gozamos. Este sí que estuvo bueno, hermano Álvaro. Mejor todavía, superando todas las metas. Una gran bendición ese día. Claro, en común acuerdo gastamos como 3 horas prácticamente. Pero privilegio, extensión de iglesia. Ujier, usted que dice, cierre la puerta, abra la puerta, bienvenido. Es un privilegio que Dios le concede a usted. Maestra, es un privilegio para usted de Dios. Don't quit, no renuncie. Adoradores, no renuncien. Cojan esos instrumentos con mucha delicadeza. No los tiren, no, con mucha delicadeza. Son privilegios que Dios le concede tratando las arpas y los instrumentos de Dios. Son privilegios. Rock Viol significa un privilegio para Alfa y Omega. Es un regalo de Dios. Este lugar es un regalo de Dios. Pero tenemos que pagar. No, eso es asunto de Dios. Eso es otro asunto. Dios es el que paga. Jehová es la tierra, su plenitud, etcétera, etcétera. Hermanos, extensión de iglesia a los hogares produjo culto en los hogares. Es la iglesia que se extiende. Estas no son células. Esto tiene mucho más peso, mucho más valor. Hay trabajo para todos. En este mismo momento, repartir propaganda. Eso es trabajo para nosotros, es un privilegio. Ir a repartir volantes e invitar gente a este lugar. Hermanos, Saúl dejó de asociarse con los profetas, con los 3 hombres ungidos por Dios, y se asoció con lo peor. Perdió las bendiciones, perdió lo que Dios tenía para este hombre. No perdamos, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este lugar. Consagremos nuestra vida al Señor. Tenga mucha paciencia. Hoy pudimos debatirnos y pudimos lograr muchas cosas. Clases en este lugar, es una bendición del Señor. Ahora usted ya baja un poquito más la voz. Cuando llegue aquí, por favor, no hable. Es un privilegio no hablar. Dice la Escritura, sean todos prontos para oír y lentos para esta boca. Así que el próximo domingo, privilegio de estar en silencio. Y si saluda, God bless you, Dios la bendiga. That's it. Privilegios. Tiempo de callar, callar. Tiempo cuando esto se prende, cante. Allá estaba Lisenda. Qué belleza, los que estábamos atrás estamos viendo esa belleza de adoradora al Señor. Qué rostro tan hermoso. Qué privilegio para ella, para los padres, para René, para Marilyn. Qué privilegio para nosotros. Ver un espectáculo de esos. Eso sí es espectáculo. Estas niñas aquí en este rincón, bajo disciplina, allí van a trabajar nomás porque las grandes van acá. Dios las ve donde quiera que estén. Pueden danzar atrás, las ve el Señor y les envía bendición. Son privilegios que ahora tenemos en este lugar. Hermanos, es un privilegio ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un privilegio vestirse de santidad. Es un privilegio vestirse como Dios quiere que nos vistamos nosotros en el día de hoy. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.
Padre, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú nos diste a Jesucristo, tu Hijo, como un privilegio, como una bendición, como parte de tu gracia, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Imprime en nosotros este estado de bendición, este privilegio de estar en este lugar para honrar y glorificar tu santo nombre. Mientras todos oran, pida privilegios del Señor. Pida al Señor capacidades, aunque sea cocinar, repartir tratados, orar por los grupos, recoger la ofrenda en los grupos, traer visitas a los grupos. Eso es un privilegio que Dios le concede. El Señor la va a usar, Dios te va a usar y va a poner privilegios, regalos, favores, tantas bendiciones imponderables que no se puede pesar de acuerdo al mundo, sino de acuerdo con Dios. Dios te ama. Y si hay algún amigo aquí que todavía no tiene la dicha y el privilegio de ser hijo de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, venir a Cristo, aceptarle como su Señor y su Salvador, para que perdone sus pecados, transforme sus maldades, transforme el color de sus pecados. Si fueren blancos, si fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos como la blanca lana. Cristo es el único que puede darle ese privilegio de limpiar su corazón y darle la vida eterna. Si hay alguien que todavía no ha entregado a Cristo su vida, hágalo en este momento. Oh, que soy evangélico, que soy pentecostal, eso no sirve. Usted tiene que entregarle a Cristo su alma y dejar que entre en su corazón. Eso sí sirve. Es un Cristo superficial que usted lo necesita cuando hay truenos y rayos y necesita plata porque no tiene trabajo. No, Cristo hace más, darle la vida eterna. Necesita llamarlo, que entre en su corazón, que perdone sus pecados. Y usted se entrega a Él. Cuando se entrega a Él, lo limpia. Eso no es ser pentecostal, ni menonita, ni bautista, ni luterano. Es nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Solamente privilegiados entran en el reino de Dios. Los que le reciben, los que le aceptan, llegan a ser hijos de Dios. Y usted puede serlo. Si hay alguien que quiere ser un hijo de Dios, que nunca lo ha aceptado, que nunca lo ha recibido, Cristo quiere darle la vida eterna en este momento. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Cristo le ama y este es el momento oportuno de que le abra el corazón al Señor para consagración al servicio. Rockville es para servicio, si ya es miembro de la iglesia. Servicio al Señor. Hasta el mismo diablo tiene que servir al Señor, le dijo Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si usted es miembro y apenas se sienta, necesita servir al Señor. Es un privilegio ser siervo de Jesús. En el cielo dice, y verán su rostro y sus siervos le servirán. Empiece aquí en Rockville, aquí en esta Lutheran Church, y consagre su vida al Señor y siga al Señor hasta la misma eternidad. Padre, sustenta nuestras vidas, llénanos de tu espíritu y que este mensaje no quede en nuestros oídos sino en el fondo de nuestro corazón, para los diáconos, para las hermanas, para las madres, para los padres, para los hijos, los teenagers que están creciendo con vanas ilusiones, que la mejor ilusión es entregarle la juventud al Señor Jesucristo con toda su pureza. Así te pido la bendición para este grupo aquí presente. Sea exaltado tu santo nombre. Y así oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Así sea. Amén. Dejemos la iglesia como estaba. Si usted
recogió sillas de aquí a este lugar, tratemos de ponerlas. Yo no sé quiénes fueron los primeros que llegaron y cómo estaban las sillas. Esa es la orden de dejar este lugar tal y cual como está. Entonces, si no hay alguna pregunta de parte del hermano Álvaro, pueden tomar asiento, hermanos. ¿Sí, hermano? Muy bien. El teléfono del hermano Borja, la mayoría lo conoce, entonces es una corrección. En lugar de 240, 301 de la propaganda. Yo aquí hago el cambio, 301. Muy bien, táchela ahí, tachen lo que más puedan. Muy bien. Otra pregunta. Muy bien, hagamos desaparecer toda la propaganda que tenemos allí y podemos imprimir más para el próximo domingo. Vamos organizándonos poco a poco, pero lleve tanto como sea posible para que reparta en donde sea posible en su barrio invitaciones personales, porque de esa manera vamos a llenar este lugar. Esto es muy grande, esto es muy amplio. Y si es las... Gracias. Eso hice yo. Corrija el teléfono del hermano Borges en lugar de 240, 301. Está claro, 301. Bien, hermano, entonces se reparten los papeles allí en la salida. Lleve tantos como sea necesario, que esto es para poder invitar a otras personas a esta iglesia. Démonos a conocer por medio de este volante, pero por medio también de nuestro lenguaje, con nuestros amigos, hermanos, familiares, e invitémoslos y usemos nuestro vehículo hasta donde sea posible para que de esa manera podamos tener gente en este lugar. Bien, hermanos, vamos a ser bendecidos por nuestro Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pónganse de pie, vamos a recibir la última bendición. Y vayan haciendo silencio porque vamos ahora a meditar en la palabra de nuestro Señor, en la bendición que enriquece. En el libro de Números